Amén, Padre. Amén. 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 Muy bien, familia de predicadores, generación de predicadores, maestros, enseñadores, conferencistas, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a afilar nuestros conocimientos, nos vamos a preparar. El día de hoy estamos ya pues por terminar, nos queda esta clase y la que sigue nada más. Hemos estado basando, para quienes están siguiéndonos con el manual, estamos todavía en la lección número 5, que son las partes del sermón. Quiero recordarte, para que nosotros tengamos una idea mejor de qué es lo que debe de llevar tu sermón, tu mensaje, tu conferencia. Los sermones se han dividido en 4 partes fundamentales, ¿no? Principalmente 4 partes. La primera parte se le ha llamado la introducción. Y todo esto ya lo estudiamos anteriormente. La introducción, como la palabra lo dice, como el título de esta parte lo dice, la introducción nos presenta el mensaje. Y la introducción es lo que nos introduce, ¿verdad?, al mensaje, prepara al oyente para que quiera escuchar la palabra. Luego, después de la introducción, viene la presentación. Luego, después de la presentación, la presentación lo explico, la presentación, tú vas a presentar ahora sí tu tema. En la introducción anuncias tu tema. En la presentación tú vas a presentar el tema, tu mensaje lo vas a presentar. Y luego la tercera parte es la aplicación. En la aplicación tú estás aterrizando el mensaje en cada persona. Esas son las 2 cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la última parte, que será lo que veremos la semana entrante, es lo que es la culminación, cómo cierras el mensaje, la última parte donde tú vas a amarrar todo lo que utilizaste, tu introducción, tu presentación de tu mensaje, la aplicación, y luego lo vas a amarrar en la conclusión. Y esta es la parte, pues, climática, es donde viene todo a culminar. Y vamos a estar aprendiendo de eso la siguiente semana. Pero el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es la presentación y aparte lo que es la aplicación. Son 2 cosas muy interesantes. Entonces, les estoy pidiendo a mis hermanos, no sé si se escucha. Ya le bajé la música. Les estoy pidiendo a todos mis hermanos que ya están conectados, que han estado ya en estas clases, que nos van siguiendo, que pongan ya su tema. El tema puede ser el mismo con el que hemos estado trabajando, puede ser otro, pero que ya me lo pongan el nombre de su tema, el título de su tema y con la escritura. Me ponen el tema y la escritura. Y el hermano Adalberto ya lo puso, que es cómo conquistar el territorio, Josué 1:6. Y también me parece por aquí también que Isaac también dice aquí que es cómo romper las maldiciones generacionales, y su tema es Gálatas 3:13. Entonces ya tenemos esos, me faltan todavía algunos, y conforme vayan integrándose todos los demás, mis demás hermanos, pues vamos a estar presentando su tema. O dice mi esposa que sí se escucha perfecto, entonces no hay razón por la cual creo que sí se está escuchando, ¿verdad? Las indicaciones que les estoy dando a todos mis hermanos. Así que, por favor, mis hermanos, vamos a poner el tema, su tema que han estado estudiando y la escritura para comenzar. Así que en lo que lo están haciendo, nos vamos rápidamente. El día de hoy, miren, la semana pasada terminamos con lo que es la introducción. La introducción dijimos que tiene tiene básicamente 2 propósitos. El primero es enganchar a las personas, a tu auditorio, y el segundo es introducir o presentar, anunciar en cierta forma tu mensaje. Les presentamos varias formas de introducir el tema, y creo que si tú las practicas, estas, se puede decir así, formas de introducir, intros, le pusimos así, tú vas a tener mucho éxito y vas a poder introducir o vas a poder causar un mayor impacto cuando comiences tu sermón, cuando comiences tu predicación. Ahora,
algo que le quiero añadir, cuando tú vas a pasar de una sección del sermón a otra sección, es muy importante que sepas transicionar, que sepas hacer la transición. Y cuando estás pasando de la introducción a esta parte que es la presentación, es importante que transiciones, que hagas una conexión entre una parte y la otra. Hay algunas frases que tú puedes utilizar como para guiarte. Me encantó la semana pasada, me parece que hermano Rick trajo la palabra el jueves allí en nuestra congregación, y me encantó una ilustración que él utilizó acerca de los jugadores de las ligas mayores que pues los encuentran en la calle, y los que andan buscando, los buscadores de talento, y ya una vez que los reclutan, allí les proveen todo lo que necesitan, y de la calle pues muchos de ellos se convierten en leyendas, en fenómenos del deporte, y hacen cosas asombrosas. Y nuestro hermano utilizó esta técnica que es pues un suceso, algo que observamos, algo de la vida, y lo utilizó para introducir su tema, que precisamente habló acerca del Dios que lleva de la nada a lo extraordinario. Y así el hermano lo aplicó y así lo introdujo el tema, ¿no? Entonces, cuando vas a transicionar, cuentas tu historia, tu anécdota, tu estadística, lo que vas a hacer. Cuando vas a hacer la conexión con la presentación, cuando vas a comenzar ahora ya a elaborar, a desarrollar tu tema, es importante que utilices, o tú puedes utilizar palabras como, o expresiones como, o frases como, bueno, hermanos, así como estos jugadores de la calle llegan a ser grandes peloteros, famosos, millonarios, así el Señor también nos toma. Voy a hablarles, voy a enseñarles, voy a explicarles cómo el Señor también toma personas que no son nada, las trae a su casa y las levanta y las hace gente importante, las hace gente con un propósito. Entonces, y comienza a desarrollar el tema. Entonces, básicamente eso será la introducción, la transición. Una vez más, las frases claves son: asimismo, de la misma manera, así también. Y luego dices: quiero este día explicarte cómo es que Dios, o cómo, y ya comienzas a desarrollar tu tema. Entonces ahí estamos, eso quería enfatizarlo. Ahora, ya lo introdujiste el tema, hiciste esa transición, asimismo, hermanos, y entonces sí comienzas a desarrollar el mensaje. Eso es lo que es la presentación. Comienzas a desarrollar el mensaje, comienzas a presentar ahora sí el mensaje, lo que Dios te dio, lo comienzas a presentar. Entonces, ahí es donde comienzas a separar y a desmenuzar, a expander y a clarificar todos tus puntos. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo se van preparando tú? Ahora sí es lo que es tu mensaje, lo que ya has estado recibiendo de parte de Dios. Vamos a entender que para que puedas ordenar tu mensaje mejor, hay que comenzar a escribir o a poner, hacer divisiones de tus sermones, tu mensaje, lo que Dios te dio, lo que tú quieres comunicar. Recuerda, tú comienzas tu mensaje desde el final. ¿Qué es lo que quieres lograr con el mensaje? Una vez que tú sabes lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar con el mensaje, entonces de allí comienzas a trabajar con tu introducción y luego comienzas a presentar tu tema. Cuando estás ya presentando tu tema, ahora sí comienzas tú a hacer las divisiones. O sea, esto que te estoy explicando aquí es tu trabajo personal. Tú estás escribiendo, estás anotando en un papel, en un cuaderno. Si eres de computadora, pues en la computadora. Y comienzas a escribir todo. Ya tienes ahí todos tus materiales, tus historias, tus anécdotas, escrituras. Ya tienes todo listo. Ahora hay que irlo poniendo de acuerdo a, pues,
a las deducciones, tú comienzas a deducir. Entonces, vas a comenzar a explicarlo y a ponerlo en cierta forma en orden. Y quisiera aquí que, déjeme ver, déjeme ver, si vamos a ver aquí estos aquí. Vas a ponerlo de acuerdo a lo que son las divisiones o las deducciones. Lo vas a dividir por las deducciones. Vas a tratar de explicarlo en un orden, y vas a comenzar a exponerlo por partes. O sea, vas a tu tema, tu mensaje, lo vas a dividir por partes. Ahorita vamos a explicar bien eso. Yo sé que esto es muy técnico, pero esto es clave, mis hermanos predicadores. Esto es clave para que ustedes lo puedan comprender. Es esencial, muy, muy, muy importante. Ahora, vas a hacer de 3 a 4 divisiones con 2 subdivisiones. Ahorita lo vamos a ilustrar, no se me preocupen, no se me espanten, no se me llenen. Ahora sí, como dijo aquel siervo, que no cunda el pánico. Todos nuestros movimientos están fríamente calculados y vamos a estar explicando todo eso en un segundito. Quiero tomar solamente para ilustrar un poquito esta parte de aquí. Quiero tomar, déjenme ver, vamos a tomar el tema de vamos a ver. Sí, vamos a ver el tema de, el primerito que me lo puso aquí mano de Alberto, el tema acerca de cómo conquistar el territorio, y está dándonos la escritura de Josué 1:6, y esta escritura dice, sé fuerte o sé valiente, debes de guiar el pueblo a la conquista y de esta tierra que yo solemnemente le prometí a sus antepasados. Entonces, cuando tú vas a comenzar a preparar tu material, vas a ponerlo todo de acuerdo a lo que es las deducciones. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo se va a desarrollar el tema? Muy bien, quiero hablar, en este caso, el tema de cómo conquistar la tierra. Entonces yo voy a comenzar a pensar, ¿verdad? Que quiero llevar a la gente, a mi auditorio, a entender que hay cosas que se tienen, que Dios nos ha dado, pero hay que conquistarlas. Este versículo dice, y si se fijan, estoy deduciendo de lo que estoy leyendo, del versículo que estoy utilizando. Aquí dice, entonces, la primera división que yo pondría aquí sería la siguiente, porque dice aquí, de acuerdo, dice, a la tierra, o la tierra que yo solemnemente le prometí a tus antepasados. La primera división que yo tal vez pusiera aquí es que todos tenemos promesa. Dios a todos nos ha dado promesa. Entonces yo pusiera esa división. Tú tienes promesa o todos tenemos promesa. Y después de eso, nosotros le vamos a poner ahí una o dos subdivisiones, donde vamos a explicar promesas. Puede ser promesas que Dios le dio a todo el mundo en general, a tus padres, a todos los que sirvan a Dios, y promesas que Dios te ha dado a ti personalmente por una palabra profética, porque Dios te lo enseñó. Entonces ya ahí tengo, si se fijan, la primera subdivisión, la primera división con 2 subdivisiones. Una vez más, ¿cuál sería? Bueno, todos tenemos promesas, y luego las subdivisiones sería promesas generales a todo mundo, y la segunda es promesas personales que solamente a ti te dio el Señor, ¿sí? Entonces, después, analizando este versículo también, yo encuentro ahí que dice que para
para conquistarla. Dice, sé fuerte y valiente. Entonces, pondría yo ahí otra división. ¿Qué necesitamos para obtener las promesas de Dios? Lo que Dios nos prometió. Bueno, entonces allí nos basaríamos a lo que el versículo, si se fijan, todo esto estoy deduciendo lo de la escritura que estoy utilizando para presentar mi mensaje. Entonces aquí está diciendo, sé valiente, sé fuerte y valiente. Entonces la segunda división sería, ¿qué necesitas para obtener tu promesa o para conquistar tu territorio? Bueno, ser fuerte, esforzarte y ser valiente, o sea, pelear por lo que Dios te entregó. Entonces allí le pondría yo eso, ¿verdad? Esa sería la división que necesitas para obtener el territorio. Bueno, las dos subdivisiones, ser fuerte, y la segunda, pelear por lo que Dios te ha prometido. Sí, no sé si va teniendo sentido esto, ¿no? Entonces ya ahí tenemos lo que son la primera y la segunda división. Entonces si lo vamos a hacer de tres, por decir algo, entonces pondríamos en la tercera división, a ver, analizando el texto, aquí dice, sí, luego dice aquí, dice, lidera o lleva a este pueblo a conquistar. Entonces, otro de los puntos sería, ¿qué es o cómo asegurarme o cómo lograr, ahora sí, conquistar lo que Dios me prometió? Entonces, hay una estrategia, porque aquí dice dice aquí, guíalos, ¿verdad? La escritura que estoy leyendo, que hermano en Josué 1:6 dice, guía al pueblo. Entonces tú vas a buscar la guianza de Dios. Vas a buscar la guianza de Dios, que Dios te dé las estrategias, que Dios te enseñe qué es lo que te prometió, que te lo ponga muy claro, y también que te dé las estrategias, cómo lograr alcanzar lo que Dios te prometió. Entonces esa sería la tercera división. Ya le pusiéramos allí, ¿verdad? Cómo asegurarnos de obtener lo que Dios nos prometió o de conquistar el territorio, que es el tema. Entonces sería, bueno, entender claramente lo que Dios me prometió, y lo segundo sería pedirle a Dios que me guíe, que me dé las estrategias, que me enseñe con su palabra, que me enseñe en oración cómo le hago para lograr obtener aquello que Él ya me entregó. Entonces esas serían básicamente tres divisiones con dos subdivisiones. Entonces lo vamos a ilustrar ahorita un poquito más, pero eso sería en el tema del hermano Adalberto. Así que si los demás hermanos que me faltan, mis hermanos, les encargo. También por ahí los que no estén todavía en el chat, les encargo a mi secretaria que por favor me les dé una llamadita, porque sí necesito que me estén participando con sus temas. Así que, muy bien. Entonces, esa sería lo que son las divisiones. La segunda parte, ¿verdad?, de lo que son las divisiones es establecer el propósito. O sea, las divisiones son para establecer el propósito, y que se mantenga el propósito. Tú vas a poner tus divisiones, tus subdivisiones de tu mensaje, para que tú puedas mantener un progreso ordenado. Ahorita las tres subdivisiones que le di al tema del hermano Adalberto, noté yo al estarlo poniendo en orden que la última, que sería cómo asegurarnos, creo que debería de ir antes de la segunda. Al estarlo elaborando me di cuenta que el orden sería más bien así. Pero ¿cómo me di cuenta de eso? Porque al estarlo ya poniendo, y lo estoy poniendo por escrito en mi mente ahorita, pero es mucho mejor cuando lo estás haciendo por escrito en un papel o en la computadora. Entonces tú te das cuenta, wow, esto no lleva un orden ordenado, o sea, no va en un orden cronológico. Entonces tengo que cambiar, mejor le cambio esta parte, se la cambio para acá, para arriba. Y entonces ahí tú dices, oh, ya va a tener un poquito más de sentido, la progresión. Y luego la progresión del pensamiento, la progresión de mi tema, de lo que quiero comunicar.
Entonces, también las divisiones nos ayudan a evitar la repetición, que no repitas un mismo punto varias veces. Y eso tú te vas a dar cuenta cuando estás repitiendo algo, cuando ya lo pones por escrito y dices tú, esto y esto, bueno, esto se parece a esto, entonces esto no lo necesito. O escojo esto o esto, porque estas dos partes están hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo te das cuenta de esas cosas? Cuando estás poniendo tu tema, lo estás poniendo por escrito. Ahora también eso nos ayuda cuando tú pones tus subdivisiones así, te ayuda a memorizar los puntos principales del sermón. Algunas personas me preguntan que si me memorizo yo mis sermones. Si ustedes se fijan, yo no llevo notas. Cuando yo predico no llevo notas. Utilizo el PowerPoint y muchas veces todo lo que proyecto en el PowerPoint son escrituras. Y alguien me ha preguntado si cómo le hago para memorizarme todo el mensaje. Realmente no me memorizo todo el mensaje. Estudio el mensaje, lo preparo y hago yo esas subdivisiones. Y obviamente las hago por escrito y las repaso tanto que cuando yo ya llego al púlpito traigo las subdivisiones, pero yo ya sé lo que voy a explicar, lo que voy a decir en cada una de esas subdivisiones. Entonces, por eso es bueno hacer estas pues divisiones, ponerlo por escrito para que así se te haga mucho más fácil poder presentar tu tema. Una vez más, se oye muy complicado, pero cuando ya comiences a hacerlo te vas a dar cuenta que no es realmente tan complicado. ¿Cuáles son las claves para determinar las divisiones? Yo ahorita lo hice ahorita con el tema del hermano Adalberto, pero es la lógica. Tú estás viendo el texto o estás viendo el tema, entonces si tu tema es cómo conquistar el territorio, entonces el título te está diciendo tus divisiones deben de ir explicando el cómo. ¿Cómo conquistar el territorio? Pues entendiendo lo que Dios te ha prometido. Y luego explicas todo eso. ¿Cómo conquistar tu territorio? Bueno, pues siendo valiente y esforzado, ¿sí? Entonces, tú vas en un orden lógico que lleva lógica por el tema que estás preparando. Lo mismo la retórica, el tipo, el color del mensaje. ¿De qué se trata este mensaje? Este es un mensaje de cómo logro esto, cómo logro aquello. Entonces, la retórica quiere decir pues como que el tipo, lo que es el color, el sabor, el rumbo que lleva el mensaje. Entonces, la interrogación. Esto, mis hermanos, las preguntas periodísticas, lo que son la interrogación. Tú vas a preguntar. De hecho, en este tema de hermano Adalberto ya está presentándose como como que se va a contestar a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se conquista mi territorio? ¿Cómo conquisto mi territorio? Entonces, cuando tú quieres comenzar a elaborar tu tema, por ejemplo, quiero utilizando el tema de Isaac, que es el que sigue, y estoy nada más esperando, mis hermanitos, los que me faltan todavía de poner su tema por ahí, los estoy esperando, no crean que aquí estoy aquí un ojo al gato y el otro al garabato, estamos aquí. Muy bien, voy a utilizar ahora, para explicar un poquito esto, lo de las preguntas, porque ahorita te estoy explicando cómo determinar las divisiones de mi tema. Entonces, el tema de Isaac es de cómo romper las maldiciones generacionales. Y está utilizando Gálatas 3:13. Entonces, tú vas a preguntarte, okay, tu tema es cómo romper las maldiciones generacionales. Para comenzar a desarrollar tu tema, te haces preguntas, tú mismo te preguntas y tú mismo le preguntas al tema y le preguntas al versículo y le preguntas a Dios y le preguntas al Espíritu Santo y te vuelves a preguntar a ti mismo y le preguntas a la Biblia. ¿Qué le preguntas? Le haces las preguntas periodísticas que son ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde?
haces esas preguntas. Por ejemplo, si el tema es maldiciones generacionales, ¿qué son las maldiciones generacionales? Entonces, tal vez solamente comenzando con la primera pregunta periodística, ¿qué? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Conecta la pregunta con tu tema. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Porque si vamos a aprender cómo romperlas, sería bueno entender primero qué son. Entonces, tu primer subdivisión, allí con esa pregunta te está dando la primera división, que sería explicar lo que son las maldiciones generacionales. Ahora, el versículo al que estamos utilizando, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos vino a redimir de las maldiciones de la ley. Entonces quiere decir que hay maldiciones que cargamos antes de conocer al Señor. Venimos cargando con maldiciones que son generacionales, que vienen de generación en generación. Y entonces la primera división sería eso. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Otra de las preguntas periodísticas, recuerden, creo que son 5, son ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiestan las maldiciones generacionales? Bueno, entonces ahí tu segunda división sería contestar esa pregunta. Las maldiciones generacionales se manifiestan, y luego pones la subdivisión con enfermedades que se pasan de generación en generación, o situaciones difíciles, ya sea divorcios, pleitos, amarguras, aún suicidios, son maldiciones, pobreza, miseria. Entonces tú vas a ir, ¿cómo se manifiestan esas maldiciones? Se fijan, ya fue mi segunda subdivisión, solamente utilizando la técnica de las 5 preguntas periodísticas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo suceden estas cosas? ¿Cuándo nos alcanzan esas maldiciones? Tú puedes utilizar eso. Luego, ¿dónde o por qué sería la otra? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, y ya tú puedes poner otra subdivisión ahí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por el pecado, porque el pecado entró al mundo, se fue pasando de uno a otro, de otro. Y hay otra escritura que dice que Dios visita la maldad de los hijos sobre los padres, bueno, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ya estás explicando por qué, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí 3 divisiones y ya el tema lo estás desarrollando ya. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si tiene sentido esto, mis hermanos, especialmente Isaac, si tiene sentido. Así es como vas desarrollando tu tema con esas preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No están en ese orden, pero esas son las preguntas que puedes utilizar. No tienes necesariamente que utilizar todas, pero sí basándote en esas preguntas. Tú le haces esas preguntas a tu tema, y la respuesta que encuentres, la respuesta lógica que encuentres, te va a dar las subdivisiones para tus temas. Sí, espero que eso tenga sentido. Si no, tú vas a, pues aquí, indicármelo. Aquí Isaac me está diciendo que sí se entendió. Amén, 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 amén. Eso, muy bien, muy bien. Y la otra clave, otro tip, decimos acá, ¿no? Para encontrar las subdivisiones es con la cronología natural. Y voy a ver si aquí hay otro tema. Sí, el tema de cómo evitar, hermana Meche, cómo evitar el orgullo. Y estoy dándole la bienvenida a Lulú, que también por acá en Facebook nos está acompañando, y pues les doy la bienvenida. Muchas gracias también por acompañarnos. Y vamos a ver el tema de... Muy bien. Sí, del orgullo. Aquí está el tema del orgullo. Y Proverbios 8:13. Una vez más, hermana Meche, pónganme un poquito del versículo, porque ahorita mi computadora mental bíblica no anda funcionando al 100. Así que si me ponen un poquito del versículo allí,
para saber qué dice ese versículo. Es Proverbios 8:13. Entonces se los agradezco. Y luego también está el otro tema de cómo obtener el temor de Dios, pero también si me pueden poner el versículo y un pedacito del versículo para poderlo desarrollar por allí. Entonces, hablando del versículo, bueno, del tema del orgullo, tú puedes comenzar a utilizar lo que es la cronología natural. Lo puedes utilizar cuando encuentras el versículo y tú comienzas a ver cómo va progresando el versículo, la historia. Por ejemplo, si utilizas, por ejemplo, como versículo clave a Satanás, que dice la Biblia que se llenó de orgullo, entonces tú puedes ir presentando un orden cronológico, cómo fue que Satanás se llenó de orgullo. ¿Por qué se llenó de orgullo? Y puedes ir presentando un orden. Tal vez comenzó a ver lo que Dios tenía que él no tenía. Eso sería una cosa. Tal vez dejó de apreciar lo que él tenía, y esa falta de aprecio lo llevó a desear lo que él no tenía. Entonces es un orden cronológico. Recuerden, todas las cosas tienen un orden. Todas las cosas tienen pues un orden cronológico en que suceden. Las cosas siempre van de bueno a malo, de oscuro a claro, o de claro a oscuro. Tienen un proceso natural, una cronología natural. Entonces, narrando la historia de Satanás, cómo estaba en lo alto y cómo terminó en el suelo, bueno, fue el orgullo, pero cómo fue ese proceso. Y ese proceso, el explicar de ese proceso, te puede dar los temas o te puede dar las divisiones de tu tema. Y estoy aquí esperando pacientemente de que me pongan las escrituras, mis hermanos, las escrituras o el poquito de la escritura de su tema. Yo sé que ahorita están aquí con toda la atención aquí en el tema. Entonces, luego otro de las claves para determinar las divisiones de tu tema déjame ver lo que es ya lo estuve diciendo, lo que es la cronología natural, pero hay lo que es la narrativa explicativa. O sea, hay historias. Cuando tú utilizas una historia para presentar tu tema, la historia, el orden de la historia te va explicando, te va dando las subdivisiones. Y también cuando tú estás leyendo, cuando tú lees la historia y luego conforme va poniéndose la historia, tú vas, como se va desarrollando la historia, tú vas haciendo puntos de cada una a cada uno de lo que sobresalió en esa historia. Por ejemplo, si estamos hablando, y voy a utilizar aquí estamos en lo que es, Proverbios, mi hermana Meche, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hablando de lo que es el temor, lo que es, si nos ponemos a pensar, si utilizamos, no sé, un ejemplo de alguien, si tú vas a utilizar ese versículo y luego lo vas a conectar con algún suceso de la Biblia, tal vez, no sé, me viene a la mente Judas. Judas fue un hombre que perdió el temor de Dios, que en su momento tuvo temor de Dios y lo perdió. Entonces el tema, creo que el tema es cómo obtener el temor de Dios. Entonces, cuando tú cuentas esa historia y conforme vas contando la historia, cómo Judas comenzó a ambicionar, a perder la visión, ya no miraba el dinero como un medio para glorificar a Dios, sino como el dinero para amontonarlo, para amasarlo. Y fue perdiendo hasta que llegó. Entonces tú puedes ir encontrando diferentes puntos a través de ir narrando la historia, e ir narrando el versículo que usas como base. Obviamente, si esto aplica al tema que tú tienes, con la cronología natural del tema, tú vas de la historia, tú vas a ir encontrando tus puntos, pues lo que se presenta allí.
Hay una historia que yo pues utilizo o he utilizado en su momento para ilustrar la pérdida del temor de Dios, la pérdida de Dios, la pérdida de la presencia de Dios, y es la vida de David. Entonces, con la vida de David, tú puedes ilustrar cómo David también fue perdiendo el temor de Dios. ¿Por qué lo perdió? Y luego también la historia de David nos enseña cómo recuperó el temor de Dios. Y en la historia de David tú puedes ir encontrando tus puntos. Una vez que encuentras la historia, la base bíblica que le vas a dar, acuérdate, si tú estás preparando ese tema del temor de Dios, tú ya vas a haber buscado, ya tienes historias bíblicas, versículos, este es tu versículo base, pero vas a tener ilustraciones de la Biblia. Entonces, una persona clásica de alguien que perdió el temor de Dios fue David, y una persona clásica de alguien, o el ejemplo clásico de alguien que recuperó el temor de Dios es David, porque David perdió el temor de Dios. David, usted sabe, adulteró. Bueno, primero vio pornografía en vivo. Luego, pues, codició, deseó. Tuvo pensamientos sucios, obviamente, con una mujer que no era su esposa. Después fue y adulteró con ella físicamente. Después de eso fue y mintió, quiso sobornar, quiso engañar, y al final de cuentas mandó matar a este hombre y no sentía nada, porque tú te das cuenta que David no manifestaba ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque parece que había perdido el temor de Dios. Entonces, conforme vas contando esa historia, tú puedes ir poniendo los puntos allí. En primer lugar, David perdió el temor de Dios. O sea, ¿por qué se pierde el temor de Dios? Bueno, pues entonces comienzas a presentar tus puntos. Bueno, dice la Biblia que en el año en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Yo sé que se escucha mucho como algo que sucedió en esos años, que se nos pidió a todos que nos quedáramos en casa. Y el día de hoy, muchos cristianos perdieron el temor de Dios durante esos 2 últimos años de quedarnos en casa. Y el día de hoy hay un sinnúmero de cristianos que perdieron el temor de Dios por haberse quedado en casa. Y no es bueno quedarte en casa, no es bueno que te quedes dormido cuando debieras de estar orando. Entonces son los puntos que van saliendo de la misma historia que tú encuentras ya para ilustrar, para ir exponiendo tu tema. Y ahí te vas con todos esos puntos. Él vio, otra de las cosas, estaba tal vez lleno de orgullo, se enorgulleció porque vinieron a decirle: Señor, rey, ella está casada, su esposo, tiene esposo, y le dieron el nombre y todo, y él no quiso escuchar. Y estaba envanecido, tal vez, no oraba. Entonces ya ahí se van poniendo tus puntos. ¿Cómo recuperó el temor de Dios? Bueno, lo primero que hizo fue aceptar la reprensión. Vino Natán y lo regañó, lo reprendió, le dio unas cachetadas espiritualmente hablando, y él, en primer lugar, en lugar de excusarse, lo bueno que él hizo para recuperar el temor de Dios es que se humilló y reconoció. Lo segundo es que hizo algo para remediar su error, y eso fue que se puso en ayuno. 7 días ayunó. Entonces, todos esos son tus puntos que puedes ir utilizando para explicar cómo se recupera o cómo se obtiene el temor de Dios. Buscas a Dios en oración, buscas a Dios en ayuno, reconoces te ves realmente como eres, reconoces tus debilidades, que aunque seas el rey, sigues siendo humano, que aunque seas pastor, ministro, cantante, músico, aunque tengas 40, 50 años en el evangelio, eres susceptible, eres débil y puedes caer. Bueno, eso es nada más un ejemplo de cómo la narrativa explicativa puede irte dando, o sea, solamente el ir contando la historia de algún personaje que uses para ilustrar esto, te va a dar los puntos automáticamente. Ojalá se haya entendido esto. Creo que sí. Si no se entiende algo de lo que estoy hablando, por favor vuelvan a ver los mensajes, escúchenlo una y otra vez y traten de aplicar
lo que estoy hablando, aplíquelo en sus mensajes que están preparando. Algo que quiero recordarles también es cuando escuchen otros sermones, vean lo que les estoy explicando, los buenos predicadores lo utilizan. Aprendan a identificar estas partes. Escucha un sermón, el predicador que a ti te guste, que tú escuches, ojalá que sea un predicador pues fiel a la palabra, ¿no? Porque de repente andan ahí, cuidado con ciertos predicadores que por ahí andan, que andan más fuera de enfoque que nada, fuera de la palabra. Bueno, escuchas a los predicadores y no solamente lo escuches ahora tú como predicador, escúchalo tratando de detectar y de discernir estos puntos. Fíjate cómo introduce el tema. ¿Qué introducción utiliza? Te vas a dar cuenta que los buenos predicadores usan una historia, un chiste, una anécdota, una estadística, algo que le sucedió. Y fíjate cómo hacen la transición también, cómo transicionan de la introducción a presentar el tema. Fíjate cómo van presentando el tema, te leen la escritura, a veces una historia, y en base de la historia, cuando utilizan esta clave de la cronología natural, se van yendo punto por punto de acuerdo a lo que la historia va contando. Si es la historia de Gedeón, van haciendo los puntos de acuerdo a lo que sucedió en la historia de Gedeón. Si es la historia de David y Goliat, se van estableciendo los puntos, las divisiones por la historia de David, que era un jovencito, y así va la progresión. Entonces, creo yo que pues sí tiene sentido, mis hermanos. Tengo que apurarme. Sí, Alexis Vera, gracias Alexis, nos está aquí, ¿cómo vencer los obstáculos? Aquí está otro excelente tema, y ahorita vamos a ver si en lo que sigue podemos utilizarlo también en alguna de las explicaciones que vamos a estar dando por aquí. Ahora vamos a hacer, pues aquí tengo un ejemplo, pero pues es un ejemplo así muy genérico. Me encanta más o me gusta más utilizar los de ustedes. Y en Mateo, eso es lo que está en el manual, se los puse este ejemplo en el manual. Voy a repasarlo así muy rápido para que tengan algo visual. Si vamos a hablar, el tema de creo que sería de ese sermón sería el descanso, algo descanso de Dios o descanso para el afligido, algo así se llama el tema, ¿no? ¿Cómo encontrar descanso? Entonces, está basado en Mateo 11:28, que dice, vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces ahora fíjense cómo vamos a hacer las subdivisiones. Ojo, en primer lugar, vamos a hacerle preguntas, ¿no? Al texto o al tema. O sea, ¿quién? En este caso, ¿no? Si utilizamos, ¿de acuerdo a la técnica de las preguntas, de la interrogación? ¿Quién? Pues, ¿quién es el que invita? ¿Quién invita? Oh, bueno, esto lo está diciendo Jesús. Porque cuando si alguien te da un consejo, tú tomas el consejo de acuerdo a la persona, la trayectoria, el testimonio de aquel que te lo está dando. Si a ti te viene a dar consejos financieros un pordiosero, pues no le vas a prestar mucha atención. Si a ti te viene a dar un consejo financiero Bill Gates, Donald Trump, yo creo que tú vas a poner atención. En este caso, ¿quién está haciendo la invitación de venir para darle descanso? Jesús, el Dios hecho carne, el Dios poderoso, el que hizo todo lo que existe, incluyéndote a ti. Entonces, esta invitación tiene mucho peso. Entonces, ahí está, si se fijan, la primera división fue la invitación es quién es el que invita, y los dos subtemas de la primera división es ¿por qué? Otra vez, otra pregunta. ¿Por qué invita? Porque Dios, aunque Él es Dios, Él ve nuestro dolor, Él ve nuestras lágrimas, Él nos ve sufrir.
Entonces ahí está mi segunda subdivisión. Punto número 2, la segunda división. ¿A quiénes incluye? Ahí está otra pregunta. Entonces el versículo nos contesta esta pregunta porque dice a todos. Y luego dice los que estén trabajados y cargados. Y entonces aquí ya nosotros podemos eso y ya explicamos, bueno, en este caso, en esta predicación, explicamos que hay personas que están muy trabajadas, tienen muchas ocupaciones, tienen muchas cosas, han sufrido mucho, han pasado muchas cosas y están muy, pero muy cansados. Entonces, por eso él está ofreciendo a ellos y luego, pero también dice cargados. Ahora en esto, pues tú vas a investigar la definición de trabajado y cargado y te vas a dar cuenta, trabajado quiere decir que estás desgastado, que ya no puedes, que ya se te acabaron las fuerzas. Bueno, entonces a ti, si tú sientes que ya no puedes, si han sido tantas, pero tantas las luchas que has tenido y sientes que ya no puedes, la invitación es para ti. ¿Sí? Si se fijan lo que estoy haciendo. Y luego dijo Jesús en ese versículo, estamos en Mateo 11:28, los trabajados y cargados. Cargado es alguien que siente que trae demasiadas cosas encima. Cuando estamos hablando de algo cargado, puede una persona estar cargada de cosas espirituales malos espíritus que puedan estar afligiendo a la persona, y puede una persona también estar cargada de rencores, de orgullo, de recuerdos, de heridas. Entonces son las personas a quienes esto incluye y eso es, así es como voy haciendo las subdivisiones de este tema, Mateo 11:28, que es descanso de Dios, el descanso de Dios. Y luego la tercera división es ¿qué es lo que ofrece? O sea, Jesús está haciendo esta invitación, aquel que dijo mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús, aquel que en la tormenta y en los aires les ordenó a la mar que callara y a los vientos que enmudecieran y le obedecieron. Él fue el que dijo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, lo que ofrece dice que va a ser algo vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Él va a hacer algo por ti. No nada más te habla como ven. No, te habla cada vez que Dios te llama, cada vez que Dios te dice ven, es porque quiere hacer algo bueno contigo. Cada vez que Dios te llama para darte algo bueno. ¿Y qué es lo bueno que te quiere dar? En este caso, lo que Él te quiere dar es descanso. Cada vez que tú vienes a Jesús, cada vez que tú te presentas a Él en oración, Él mismo lo dijo que por nada, ¿verdad? Nada, que con nosotros, más bien la palabra, ¿verdad? La que dice que cuando no estemos afanados por nada, dice que cuando le pedimos a Él con toda oración y súplica en el Espíritu, dice que la paz de Dios, con acción de gracias, dice que la paz de Dios va a inundar nuestros corazones. La paz, una paz sobrenatural va a inundar nuestros corazones. Entonces es lo que Él nos da, descanso. Cada vez que tú vienes a Jesús, cada vez que tú oras al Señor, cada vez que tú lo buscas a Él en oración, Él te va a dar el descanso cada vez. Por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante no quedarte en casa, asistir a la iglesia, por eso es importante orar, buscarlo, ayunar. Entonces ahí está la presentación de este tema, el descanso de Dios. ¿Cómo encontramos el descanso de Dios? Ahí está. ¿O por qué buscar? ¿Qué ofrece Dios? Serían los diferentes temas. Entonces ahí está esto a grandes rasgos explicado, pero así cada uno de tus temas, así es como lo vas a ir desarrollándolo, haciéndole preguntas y contestando las preguntas. Quiero terminar con lo último, mis hermanos, y ojalá que lo pueda hacer muy pronto. Ya que presentas tú, yo ahorita lo estuve aplicando ya, pero ahorita voy a explicarte. Tú presentas pues tu tema o tu mensaje, pero recuerda, es muy importante que no solamente lo presentes, sino que también lo apliques, porque un tema que no se aplica, pues realmente no califica. La aplicación, ¿qué es la aplicación? La aplicación es poner al oyente enfrente
de la escritura o del tema. La aplicación lleva al oyente, a tu auditorio, a verse involucrado en lo que estás predicando y hace el mensaje práctico. Una predicación, un sermón, no debe de ser solamente información, debe de llevar un contenido, llevar a la persona que escucha a decir, esto es para mí. Mira, te lo voy a explicar. En tu auditorio siempre recuerda, cuando estés preparando tu mensaje, no te enfoques solo en el mensaje, enfócate en las personas que van a estar ahí, las condiciones que van a estar allí. Entre el auditorio, entre la gente que te estará escuchando, va a estar allí el pecador. El pecador que ya la culpa no lo deja. Por ahí en el auditorio tal vez haya alguien que está coqueteándole a una persona que no es su esposo. Y la culpa no lo deja porque tal vez ya se está viendo con alguien que no es su esposo y viene a la iglesia y la culpa no lo deja. Recuerda, entre tus oyentes hay alguien que trae la necesidad de pedirle perdón a Dios. Recuerda también que entre tu congregación va a haber gente allí que están en pecado y no sienten nada. Su mente está cauterizada. Entonces, recuerda eso cuando tú estás haciendo tu mensaje. Recuerda que hay esta clase de gente. Entre tu auditorio ahí está el orgulloso, el prepotente, el que cree que no necesita nada de Dios. Recuérdalo cuando estés haciendo, porque cuando tú estés preparando tu tema, no importa el tema que sea, recuerda a todas esas personas o todas esas condiciones que van a estar ahí presentes. Vas a tener entre la gente que te está escuchando personas con muy baja autoestima, gente que cree que no sirve para nada, que no vale nada, que no tiene nada, que nunca va a lograr algo en la vida. Estas personas recuérdalas también, porque al estar elaborando tu mensaje, el Espíritu Santo de Dios te va a dar palabra para eso. No importa el tema que estés preparando. Esas personas, entre tu gente, entre tu auditorio, entre las personas que te van a escuchar, vas a tener gente desanimada, gente que viene triste, gente que viene dudando, gente que viene desalentada, desesperanzada, algunos deprimidos, personas que ya de verdad están aún contemplando el suicidio. Ten eso en mente cuando estás preparando tus mensajes. Entre tu auditorio también vas a tener personas que vienen heridas por su cónyuge, heridos por sus padres, heridos por la vida, que vienen sangrando del alma. Recuérdalo, que por allí, entre la gente, está por allí tal vez alguien el cual está teniendo problemas matrimoniales, alguien que acaba de descubrir que su esposa lo está engañando, alguien que de alguna forma su hijo lo maldijo, la maldijo, y vienen heridos, alguien que tiene un cónyuge, un esposo, una esposa que los maltrata, tal vez que los golpea. Entonces, recuerda que entre tu auditorio hay gente que está pasando por esas. Hay gente entre los que te están escuchando, los que te van a escuchar, gente que está bajo ataque físico por servir a Dios, bajo envidias o espiritual, ataques espirituales, y vienen bien cargados, ¿no? Porque están siendo atacados. Entre tu auditorio, recuerda, va a haber personas también enfermos, personas que vienen enfermos, personas que vienen preocupados, que ahí está tal vez una señora que se detectó algo y piensa que es cáncer, y le dijeron que tal vez es cáncer, y está preocupado, está desesperado, está pensando, no sé qué voy a hacer si no encuentro una solución. Entre tu auditorio también recuerda, hay gente temerosa, especialmente ahorita en estos días, que le tienen miedo a la gripe y a todo eso, y a las crisis, al cambio climático, a los tornados, a lo que sea, y tienen miedo. Entre tus oyentes también se encuentran
distraídos, gente que no pone atención, gente que anda pensando en el fútbol, gente que anda viendo a ver cómo quedó el América, y están distraídos. Vas a encontrar gente desenfocada, vas a tener gente que anda desenfocada de sus talentos, gente entre tu auditorio que tiene tanto talento y lo está desperdiciando. Recuérdalos a ellos, tenlos en mente cuando estás preparando tus mensajes. Y luego también entre ellos vas a tener aquel arrebatado, aquel que hace las cosas atrabancadamente, aquel que no piensa las cosas, aquel que hace, se arranca, no pide consejo, hace las cosas como le da su regalada gana, aunque sean buenas, como Pedro. Y ahí las tienes, y tienes por otro lado personas muy pasivas, muy tranquilas, que todo se lo dejan a Dios. Y si así lo quiere Dios, pues yo aquí me voy a dormir. Entonces, esas personas hay que afectarlas con el mensaje. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque en el momento de la aplicación de tu mensaje, debes de aplicar el mensaje a estas personas. Ayudar a las personas a poner a estas personas frente al mensaje, verlos que se vean involucrados y hacer que este mensaje se haga práctico delante de ellos, que ellos digan, ese soy yo. Si estamos hablando, por ejemplo, el tema de conquistando el territorio. A ver, vamos a ver si aquí está, el salmista, dice mi esposa, el tema, refiriéndose al tema del orgullo, dice que David nos puso el ejemplo, porque aunque falló siendo rey, se humilló y se arrepintió, y Dios le dio una oportunidad. Entonces, cuando tú vas a aplicar, tú vas presentando, mira, David se humilló. Entonces, ahí está la presentación. La aplicación sería esta. Sí, David, hermano. David, que fue un rey. David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David cayó. ¿Cuánto más susceptible estamos tú y yo? Tú estás susceptible, hermano. Tú puedes caer. Tal vez ya caíste, tal vez ya cometiste un error. Recuerda. Haz lo que David hizo, no lo ocultes. David lo quiso ocultar, no lo ocultes, hermano. Si te fijas, David lo quiso ocultar, eso es la presentación. Ahora tú no lo ocultes, es la aplicación. Tú no ocultes tus pecados. Fallaste, hermano, no lo ocultes. No encubras tu pecado. Mejor haz lo que hizo David. David confesó su pecado, se arrepintió y se humilló. Haz lo mismo, hermano. ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que vuelva el gozo de la salvación a tu vida? Haz lo que hizo David. Ahora, cuando yo digo David hizo, eso es presentar. Cuando yo digo tú hazlo, eso es aplicar. ¿Sale, mis hermanos? Esa es, tú involucras a la persona. Si David pecó, pues tú también pecaste. David se arrepintió, tú también te puedes arrepentir. David fue restaurado, tú también puedes ser restaurado. Presentación es lo que la Biblia está, aplicación es cómo aplica eso, cómo tú puedes utilizar eso que está en la Biblia, tú. Porque la aplicación lo que hace es conectar el mundo de la Biblia con el oyente, con la persona, con el que está herido, con el triste, con el desanimado, con el enojado, con el amargado, con el temeroso, con el orgulloso. ¿Cómo conectar el mensaje de la Biblia con la persona aquí? ¿Cómo conectar el mensaje de hace 4,000 años con la persona del año 2021? Dios mío, que ya está por terminar, por cierto. Entonces, eso es lo que la aplicación hace, mis hermanos, y creo yo que hasta aquí estamos llegando. Sí, porque la semana que viene vamos a estar manejando lo que es la conclusión. Entonces, aplicación, introducción, hermanos. Presentación, aplicación. Vamos a irlo manejando así, de esa forma. Tengo aquí el tema de Chris, que es el de adquirir sabiduría, de cómo obtener sabiduría. Y está aquí, dice aquí, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Una vez más, ¿cómo aplicamos esto? Tú utilizas este versículo, Cris, tu tema es cómo obtener la sabiduría. Entonces, aquí va el ejemplo de
Presentación, aquí está. Salomón escribió esto. Salomón, el hombre más sabio del mundo, nos da este consejo. Busca sabiduría. Salomón fue una persona que dice la Biblia que no hubo un hombre más, no ha habido ni habrá un hombre más sabio que él. Escribió Salmos, escribió el libro de los Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantares. Fue un hombre muy sabio que de los de tierras lejanas venían a admirar la sabiduría, su sabiduría. Entonces esto es presentación. Todo eso es presentación. La sabiduría se puede obtener. Estoy presentando. La sabiduría te la ofrece Dios. Estoy presentando. La sabiduría está disponible para el que la quiera. Estoy presentando. Todo eso es presentar. Ahora, ¿cómo aplico? Aquí viene la aplicación. ¿Cómo aplico esto a la persona, al oyente, al que está allí? ¿Cómo aplico esto a la persona que se siente tonto? Entre tu auditorio hay gente que se siente tonta, que se siente insuficiente. ¿Cómo le hago para aplicar esto que estoy enseñando a su vida? Simplemente de la misma forma. Salomón, hermano, fíjate, Salomón era un hombre común y corriente, tal vez más corriente que común. Pero él un día reconoció que le faltaba sabiduría cuando lo asignaron como rey. Él le pidió a Dios. Haz lo mismo, hermano. Tú, lo mismo que hizo Salomón, lo puedes hacer tú. El mismo Dios al que Salomón le pidió, lo tienes a tu disposición. Tú también busca esa sabiduría. Estoy aplicando. Salomón, tú. Lo hizo Salomón. Hazlo tú. Órale a Dios. Métete a buscar de Dios. Pídele a Dios. Humíllate, dile, Señor, dame sabiduría. Yo no entiendo tal vez el día de hoy. Digas tú, no entiendo la homilética. Pídele a Dios. Fíjate cómo te estoy aplicando el mensaje, porque yo sé que tal vez aquí entre mis oyentes hay alguien que dice, no entiendo. ¿Seré yo el único que no entiendo? Bueno, pídele sabiduría a Dios, y el mismo Dios que le dio la sabiduría a Salomón es el mismo Dios al que tú sirves, es el mismo Dios al que tú conoces, es el mismo Dios al que tú también le puedes pedir. ¿Qué es lo que hice, mis hermanos? Ahorita apliqué el mensaje. ¿A qué? Te lo apliqué a ti. Ahorita algunos de los que están aquí conectados se identificaron con eso. Digo, se estaban durmiendo. Y ese soy yo, porque yo no le entiendo. Y entonces ahora ya personalizamos eso. Te puse enfrente a ti. Te involucré con el tema. Y ahora este mensaje se hace práctico para ti, porque tú dices, yo necesito sabiduría. ¿Sale? Entonces así es como quisiera utilizar el ejemplo de alguien más ya para terminar. Disculpen que no los haya utilizado a todos. El tema de la hermana Isabel Martínez, que es cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Juan 16:13, que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es algo muy, muy parecido a lo de la sabiduría. Ahora este es enfocado en lo que es la guianza. Entonces, un día por ahí estaba un rey que también no sabía qué hacer. Lo tenían rodeado, lo tenían acorralado, y este rey, obviamente ahorita no se me viene la escritura, pero este rey se vio desesperado y fue a Dios y le dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Estamos rodeados y a ti volvemos nuestros ojos. Y claman a Él, se ponen en ayuno, y el Señor habla por un profeta, y el profeta le dice, no teman. De ahí viene la frase tan conocida, la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y le da las estrategias, cómo ir. Y le dice cómo le vas a hacer. Vas a poner así los levitas, vas a poner unas antorchas en una olla de barro, y cuando yo te diga van a gritar y luego las van a quebrar. Y lo que sucedió es que Dios confundió al pueblo enemigo y tuvieron la victoria. Entonces, ¿cómo obtener esa sabiduría? ¿Cómo obtener la guianza de Dios? Así fue como este rey lo logró. Tú tienes al mismo Dios. Tú puedes hacer lo mismo. Estás rodeado. No sabes qué hacer con tus hijos. Ya has intentado todo y nada te ha funcionado. Pídele las estrategias a Dios. Pídele a Dios, que ahora estoy aplicándolo. ¿Sí se fijan? Ya estoy explicando que Dios da guianza, que Dios te puede enseñar. Ahora te estoy diciendo, hazlo.
Pídele a Dios, humíllate, ponte en un tiempo de oración para que Dios te enseñe, así como lo hizo este rey, que se humillaron, ayunaron, y verás como Dios te va a hablar por sueños, una palabra profética, en un sermón, te va a venir ideas, pero Dios te va a dar la guianza. Dios lo hace, lo hizo con este rey, lo puede hacer contigo también. Si se fijan lo que estoy haciendo, estoy aplicando el mensaje, ¿sí? Muy importante, mis hermanos, siempre presenta tu mensaje. Tu mensaje tendrá muy poco efecto si no lo aplicas. Es importante aplicarlo siempre. Recuerda todas estas personas que te mencioné. Regrésate en el video y ve todas esas clases de personas y velas allí. Allí están. Ahí van a estar en tu congregación. Y créemelo, hermano, a ellos no les interesa la raíz griega o hebrea o que son importantes, y si lo necesitas utilizar, utilízalo, pero que eso no te robe o no te quite de aplicar el mensaje, porque ahí hay alguien que está esperando una palabra de aliento. Ahí hay alguien que está esperando, como dijeron los que escucharon el sermón de Pedro, porque Pedro estuvo predicándole allá después del día del Pentecostés, y esto y así, y ustedes crucificaron, y la gente dijeron, no, está muy bonito tu mensaje, nos está llegando, pero ¿cómo le hacemos para ser salvos? ¿Qué hacemos? Ya entendimos que estamos mal, pero ahora ¿qué hacemos? Y ahora sí les aplicó el mensaje, y fueron bautizados ese día como 3,000 personas, porque les aplicó el mensaje, se los dijo, ustedes son esos. Natán le hizo algo así, le preparó un sermón a David. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando David pecó, y Natán le presentó una parábola de un pastor, si recuerdan, que tenía, bueno, pues una ovejita nada más, pero aquí estaba un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y pues le llegó a una visita, y en lugar de matar una de las de él, fue y le robó la única que tenía este pastorcito, este señor muy pobre. Y lloraron mucho, sufrieron mucho porque la querían mucho. Y entonces David se enfureció y se levantó y dijo, ese hombre merece que se 4 veces, la muerte, que se 4 veces pagar. Y entonces Natán aplicó su parábola y le dijo, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas mujeres, teniendo tanto poder, teniendo mujeres a tu disposición, porque los reyes tenían muchas mujeres, fuiste y le robaste la única que tenía este pobre hombre. Y dice, ese hombre eres tú. Y eso le impactó. Entonces cambió de enojo a arrepentimiento. Eso es lo que la aplicación hace, es decirle a la persona, ese eres tú. Te estoy hablando del cansancio, pero si tú estás cansado, este mensaje es para ti. Te estoy hablando del odio, pero si tú estás odiando, este mensaje es para ti. Te estoy hablando del rencor, te estoy hablando del orgullo. Entonces, si tú eres, este mensaje es para ti. Te estoy hablando, no sé, de conquistar el territorio. Este mensaje es para ti. Dios tiene promesas para tu vida. Tú tienes promesas, tienes territorio que Dios ya te entregó, pero tú, Dios ya te lo entregó. Ahora tú tienes que conquistarlo. Estoy aplicando, hermanos, aplicando. A ver, el tema de Claudia, cuando le das permiso al Señor de la mies. Entonces, hablando ya de este tema, ¿no? Me imagino yo que es de cómo Dios provee para tus necesidades. Entonces Dios proveyó en este versículo que ella nos está poniendo aquí en Lucas 10:4. Dios que les proveyó a los discípulos y les dijo que no llevaran bolsa ni nada, y proveyó para ellos. Así Dios va a proveer para ti. Tú trabajas para Él y Él va a proveer para ti. Cree en Dios, cree en las promesas de Dios. Dios es fiel, Dios se agrada cuando le crees. Créele a Dios. Estoy aterrizando una vez más el mensaje y hasta aquí voy a llegar, mis hermanos. Sí. Y luego acá también está el otro tema de Claudia, el valor de un alma y cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. El valor de un alma sería hermoso, porque cuántas personas hay entre nosotros que no sienten que tienen valor.
Entonces hay que aplicarlos a ellos, a esas personas. También por acá, Diane, el tema acerca de, pues, de la unción de Dios, ¿no? Cómo recibir la unción de Dios. Primera los Corintios 1:21, y eso es algo que tú lo aplicas, tú puedes recibir el respaldo de Dios, el favor de Dios, que lo que viene con la unción de Dios, tú lo puedes hacer. Después de que explicas tu tema, luego lo aplicas. Y déjame ver quién más por aquí. Perdón, hermanos, si alguien se me pasó, pero yo creo que hasta aquí llegamos, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La próxima semana vamos a terminar nuestra clase de homilética. El día de hoy, una vez más, te dejo con esta recomendación. Vuelve a ver estos videos, vuelve a repasarlos, trata de aplicar lo que estás tú utilizando. Por favor, entiende, hasta que tú elabores un mensaje, no va a tener sentido esto que estamos hablando. Tú comienzas a preparar tus mensajes y entonces será como tú vas a ir viendo estas técnicas, las vas aplicando. Cuando escuches un sermón de un predicador exitoso, de un predicador ungido, un predicador efectivo, ve cómo introduce el tema, cómo presenta y cómo aplica. Checa eso, de verdad, no te pierdas eso. Está bien, escuchas predicaciones, pero escucha eso. Es como alguien que ve el fútbol y todo lo que le pone atención es quién ganó y quién perdió. No, quien sabe de fútbol se da cuenta y analiza la técnica, las estrategias, todo lo que están utilizando ahí, porque conoce de fútbol. Entonces no veas el fútbol nada más para ver quién ganó, quién perdió. Ojalá que haya ganado México, ¿no? O que ojalá que haya ganado El Salvador, o quien esté jugando el América, el Real Madrid. No, sino analiza la técnica. ¿Qué técnica están utilizando? ¿Por qué estos ganan? ¿Por qué el Real Madrid, el Barça es tan bueno? ¿Por qué el América gana tantos? ¿Por qué las Chivas? Tú comienzas a analizar esas cosas. Y lo mismo en tus sermones, comienza a analizarlos y tú te vas a dar cuenta que ahí está la técnica, dejándote guiado por el Espíritu Santo, pero ahí está la técnica de parte de Dios. Así que ahí está, mis hermanos, analicen, chequen. Introducción, predicadores, ¿cómo presentan la introducción los predicadores? Chequen eso. Cómo la presentan, y luego ustedes vean cómo presentan y luego cómo aplican. Cada vez que el predicador dice, y tú que estás enfermo, y tú que eso, y cuántas veces te has sentido así, están aplicando, y de ahí tú vas a ir aprendiendo y vas a ir desarrollando tu técnica para aplicar. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me